La clase élite Almenejo fueron quienes monopolizaron el poder y la autoridad. Dentro de ella se encuentra el Alayunic, que es la máxima autoridad de los mayas y establecía la política del Estado. También está la nobleza. Ellos eran quienes cumplían con las funciones administrativas de la ciudad. Dentro de la nobleza están los sacerdotes, los guerreros y mercaderes. Las viviendas eran espaciosas y lujosas. Contaban con materiales como piedra y mortero, que eran a prueba de fuego y resistentes a la lluvia. Tenían una habitación con sauna. Las viviendas se situaban cerca al palacio del rey. La población que se encuentra en la clase baja se ocupaba de las actividades productivas. Los artesanos y campesinos se dedicaban a la agricultura, la construcción de obras y labores artesanales, y eran obligados a pagar impuestos. Los esclavos eran prisioneros de guerra criminales, obligados a realizar trabajo forzoso. Sus viviendas eran pequeñas, utilizaron materiales como barro y árboles, los cuales resistían a las lluvias y al cambio de temperatura. Estas viviendas estaban agrupadas por una sola familia, donde compartían la cocina, el jardín y el almacén. El factor de producción que mejor aprovecharon fue la tierra, donde una parte del consumo era para el pueblo y el otro era para el comercio. Utilizaron el método de la roza, o conocido como método del milpa, que consistía en deforestar un área de la selva para el cultivo, hasta agotar los recursos del suelo para luego trasladarse a otro lugar. El maíz era la columna vertebral de la economía maya, ya que era esencial para su dieta alimenticia y sus creencias. También cultivaron frijol y calabazas, y en menor escala cultivaron algodón y caucho, de los cuales hacían artesanías para la venta. Cazaban animales, pescaban en los ríos y criaron abejas para obtener la miel y cera, y con los metales fabricaban herramientas y armas. Los mayas comercializaban con grandes ciudades y otras civilizaciones para obtener productos que no tenían la capacidad de producir. Ellos transportaban a pie la mercancía por medio de una banda que se denominaba mecapal, la cual iba en la cabeza. Así cruzaban los saqueo, que eran caminos blandos. Utilizaron los canoas para cruzar los ríos. Se sabe que el río Pasión fue el más destacado. También implementaron el trueque, que era la acción de dar una cosa y recibir otra a cambio, aunque algunas veces utilizaron granos de café como una especie de moneda dentro de los polos, los mercados. Estos mercados estaban hechos con partes de árboles. Era un punto de encuentro entre ambas clases sociales, y se sabe que vendían tanto alimentos como artesanías. Ahora veamos climatología. Bueno, en esta imagen podemos ver de todo el área de la cultura maya. En la zona verde tenemos las tierras altas, ¿no?, con respecto a su altitud, cuyo clima era templado y tenía una temperatura de 15 grados. En cambio, en las áreas marrón, blanca y celeste eran las tierras bajas, cuyo clima era cálido y obviamente la temperatura llegaban hasta 25 grados centígrados o más. Un dato no menor es que las lluvias comenzaban en mayo, llegaba a su pico más alto en agosto y terminaba el siguiente año en enero. Ahora veamos sanitarios. Aquí tenemos en la parte de arriba la pirámide de Kukulcán, donde los científicos hallaron un cenote sagrado, es decir, que era como un pozo de agua y podía llegar hasta 20 metros de profundidad. Y los mayas lo utilizaban como para almacenar agua en épocas de sequía y poder utilizarlo, ¿no? Luego tenemos las obras hidráulicas de la parte izquierda, canales que lo utilizaban para almacenar y transportar el agua para los cultivos, ¿no?, para la agricultura. Luego tenemos una imagen en perspectiva del pueblo, vemos que estaba fundado de agua y se trasladaban con canoas. Finalmente, la construcción de los canales estaban hechas de madera, piedra, lodo y algunas plantas. Yo hablaré sobre el arte maya, ya que tenía una relación directa con su religión y así conectarse con sus antepasados. Entre ellos encontramos la talla de madera, lo cual se cree que eran comunes en el pasado y pocos de ellos han sobrevivido. En la música se basaron principalmente en ritmos y movimientos que imitaban a los animales. En la pintura practicaron la técnica al fresco y a veces plasmaron la perspectiva. En escritura y libros se compone alrededor de 1000 caracteres o fijos distintos, al igual que muchos sistemas de escrituras antiguos. En la cerámica nos hace pensar que fueron hechos por artesanos nobles y firmados por ellos para poder afianzar alianzas y como ajuar funerario. En la estructura de piedra se constituye por estelas o grandes bloques de piedra, por paneles, mosaicos y obras de
barro, entre los que se destacaron grandes urnas. En danzas lo utilizaron como un rendir homenaje a las divinidades. En tejido y arte plumario, el arte de tejer entre los mayas era una actividad secular. Se tejía para el consumo doméstico y comercial. En urbanismo se caracteriza por la disposición extensa sobre el territorio. Varios grupos arquitectónicos y estructurales alrededor de las playas cuadrangulares se comunicaban mediante caminos elevados y empedrados. Dentro de las características arquitectónicas tenemos dos grandes formas constructivas que emplearon los mayas. Las pirámides escalonadas eran de gran tamaño y con escaleras empinadas. Estas construcciones fueron dadas con el fin de que los humanos no pudieran subir o tocar el templo, ya que lo consideraban muy sagrado. Por otro lado tenemos los palacios ornamentados. Estos son caracterizados por los elementos decorativos que emplearon en su construcción. Por ejemplo, las estelas son ornamentos arquitectónicos construidos con la finalidad de glorificar a los monarcas. Otros ornamentos importantes son los glifos. Son elementos decorativos que narran algún acontecimiento importante o sus vivencias del día a día. En ambas construcciones se encargaron de dejar la marca de conceptos cósmicos y astronómicos. Por otro lado, las funciones de las construcciones. Una de ellas fueron construidas para agradecerles y venerarles mediante sacrificios y ceremonias a sus dioses. Eran una representación de la unión entre el cielo y la tierra. Es por ello la construcción a gran escala y de gran tamaño, de gran altura. Algunos fueron usados como tumbas para personas más importantes, en este caso los líderes de cada grupo. Sus construcciones tienen alineación a la posición de los astros, como es el sol, la luna y las estrellas, con el fin de marcar los ciclos de las estaciones en el calendario maya. Por último, el Observatorio del Caracol. Es una de las construcciones que tiene más importancia porque desde aquí se hacían observaciones de fenómenos celestes con mayor precisión, formulando predicciones de carácter astronómico, ya que estas predicciones les ayudaban a una fecha de inicio de siembra y para sus cosechas. La arquitectura de los mayas, se resaltaron con sus pirámides y templos. Hablaré sobre la pirámide del Mago. Su forma geométrica es elíptica. Sus escaleras están en una inclinación de 60 grados y mide unos 35 metros de altura. En su interior podemos ver que tiene 5 templos y también se encontraron representaciones del dios Jac, dios del agua y la lluvia. Sus diseños laterales representaban imágenes de sus dioses. Palacio Real o Palenque. Consta desde la casa A hasta la casa L. En su interior contiene una torre de 4 pisos y contiene baños, patios centrales y la más representante podemos ver que fue la casa C, que está dedicada a las 4 deidades de la guerra, los cuales se representaron en su fachada. Sus diseños gráficos y sus vanos centrales son de mayor dimensión. El templo de Kukulcán. Su altura es de 24 metros y sus características se dividen en una pirámide interior, escalinatas. Su simetría, el templo contiene un santuario, vestíbulos y tiene 9 niveles. Tiene un efecto acústico, se descubrió porque tenía contenidos de eco. El templo de Calakmul era un centro donde varios reyes se situaban en esa zona, en ese templo. Se encontró una estela situada en la base de la estructura 3 por el gran número de estelas encontradas en Calakmul. Se le considera el depósito más grande de los textos dinámicos mayas. El terreno queda dividido en un centro nuclear donde desarrolla la mayor parte de la actividad política, económica, religiosa, con barrios conectados en este centro, mediante calzadas del tipo urbano. El templo 1 de Tikal. El templo presenta una altura de 28 metros aproximadamente. El templo presenta 3 puertas de acceso que las lleva a las cámaras abovedadas, las cuales encontraron 2 templos. En sus fachadas se encontraron restos de grafito y últimamente se encontraron 3 cámaras superiores. Sus estilos arquitectónicos fueron el estilo Motagua, el estilo Costa Pacífico, el estilo Usumacinta, el estilo Petén, el estilo Río Bec,
El estilo Chen es el estilo Puuc, el estilo maya tolteca y por último el estilo Costa Central.